Orden Mundial, de Henry Kissinger. Capítulo 1. Continuación. La Revolución Francesa y sus consecuencias. Cuanto menos esperadas, más desestabilizadoras son las revoluciones. Eso fue lo que ocurrió con la Revolución Francesa, que proclamó un orden nacional y mundial absolutamente diferente del sistema westfaliano. Dejando de lado la separación entre política interna y externa, resucitó y tal vez sobrepasó las pasiones de la Guerra de los 30 años, sustituyendo el impulso religioso del siglo XVII por la cruzada secular. Demostró cómo los cambios internos en las sociedades pueden sacudir el equilibrio internacional aún más profundamente que la agresión externa. Una lección que retomarían las ediciones del siglo XX, muchas de ellas explícitamente basadas en los conceptos postulados por primera vez en la Revolución Francesa. Las revoluciones hacen erupción cuando una variedad de resentimientos, con frecuencia diferentes, confluyen para asaltar a un régimen incauto. Cuanto más amplia sea la coalición revolucionaria, mayor será su capacidad de destruir los patrones de autoridad existentes. Pero cuanto más arrasador sea el cambio, más violencia se necesitará para reponer la autoridad, sin la cual la sociedad se desintegraría. Los reinados del terror no son un accidente, son inherentes al alcance de la revolución. La Revolución Francesa estalló en el país más rico de Europa, aunque su gobierno estaba en bancarrota pasajera. Su ímpetu original se debe a los cabecillas, en su mayoría aristócratas y de la alta burguesía, que pretendían que la forma de gobierno de su país respondiera a los principios de la Ilustración. Cobró una fuerza imprevista para los que hicieron la revolución e inconcebible para la élite dominante. Su intención era volver a poner orden a una escala que no se había visto en Europa desde el final de las guerras religiosas. Para los revolucionarios, el orden humano no era un reflejo del plan divino del mundo medieval, y tampoco la confluencia de los grandes intereses dinásticos del siglo XVIII. Como su progenie de los movimientos totalitarios del siglo XX, los filósofos de la Revolución Francesa equiparaban el mecanismo de la historia con la operación no adulterada de la voluntad popular, que por definición no podía aceptar una limitación intrínseca o constitucional, y que ellos se reservaban la prerrogativa de identificar. La voluntad popular, concebida de esta manera, era distinta del concepto de gobierno de la mayoría predominante en Inglaterra o de los controles y equilibrios consignados en el texto de la Constitución de Estados Unidos. Los postulados de los revolucionarios franceses excedían con creces el concepto de autoridad del Estado de Richelieu, porque dotaban de soberanía a una abstracción. No solo los individuos, sino pueblos enteros son entidades indivisibles que requieren uniformidad de pensamiento y acción, y luego se autoproclamaban portavoces del pueblo, al que también encarnaban. El padrino intelectual de la Revolución, Jean-Jacques Rousseau, formuló este postulado universal en una serie de escritos cuya erudición y atractivo velaron sus extensas implicaciones. Conduciendo paso a paso a los lectores a través de una disección racional de la sociedad humana, Rousseau condenó todas las instituciones existentes: propiedad privada, religión, clases sociales, autoridad gubernamental, sociedad civil. Las condenó por ilusorias y fraudulentas. Serían reemplazadas por una nueva regla de administración del orden social. El pueblo se sometería totalmente a ella, con una obediencia que ningún monarca por derecho divino habría imaginado jamás, excepto el zar ruso, cuyo pueblo, fuera de la nobleza y las comunidades que poblaban las duras fronteras más allá de los Urales, tenía estatus de siervo.
Estas teorías prefiguraron el moderno régimen totalitario, donde la voluntad popular ratifica decisiones que ya han sido anunciadas mediante la puesta en escena de manifestaciones masivas. A partir de esta concepción, todas las monarquías eran por definición tratadas como enemigos, dado que no entregarían el poder sin resistencia. La revolución, para poder prevalecer, tendría que convertirse en una cruzada internacional para alcanzar la paz mundial imponiendo sus principios. A fin de extender la nueva norma en Europa, toda la población masculina adulta francesa fue reclutada. La revolución se basó en una propuesta similar a la del Islam un milenio atrás y la del comunismo en el siglo XX, la imposibilidad de una coexistencia permanente entre países de distintas religiones o concepciones políticas de la verdad, y la transformación de los asuntos internacionales en una contienda mundial de ideologías que debía pelearse con todos los medios disponibles y movilizando a todos los elementos de la sociedad. Al hacer esto, la revolución nuevamente fusionó política interior y exterior, legitimidad y poder, cuya previa división por el orden westfaliano había limitado el alcance y la intensidad de las guerras en Europa. La concepción de un orden internacional que imponía límites a la acción del Estado fue abandonado a favor de una revolución permanente que solo buscaba la victoria o la derrota absolutas. En noviembre de 1792, la Asamblea Nacional Francesa le arrojó el guante a Europa promulgando un par de decretos extraordinarios. El primero expresaba el compromiso indefinido de extender el apoyo militar francés a la Revolución Popular en todas partes. Anunciaba que Francia, habiéndose liberado a sí misma, brindaría fraternidad y asistencia a todos los pueblos que desearan recuperar su libertad. La Asamblea Nacional otorgó mayor peso a este decreto, obligándose a cumplirlo con la disposición de que el documento fuera traducido y publicado en todos los idiomas. La Asamblea Nacional rompió con el orden irrevocable del siglo XVIII, guillotinando al rey depuesto varias semanas después. También declaró la guerra a Austria e invadió los Países Bajos. En diciembre de 1792 se promulgó un decreto todavía más radical y de aplicación incluso más universal. Cualquier movimiento revolucionario que pensara que dicho decreto le era aplicable estaba invitado a completar los espacios en blanco de un documento que rezaba: el pueblo francés al pueblo, y aplaudía por anticipado la próxima revolución fraterna y prometía apoyar la supresión de todas las autoridades civiles y militares que os han gobernado hasta hoy. Este proceso, de un alcance implícitamente ilimitado, también era irreversible. La nación francesa declara que tratará como enemigos a las personas que, rechazando la libertad y la igualdad, o bien renunciando a ellas, deseen preservar, recuperar o tratar con el príncipe y las castas privilegiadas. Rousseau había escrito que todo aquel que se niegue a obedecer la voluntad general será forzado a hacerlo por todo el cuerpo. Será obligado a ser libre. La revolución estaba empeñada en expandir su definición de legitimidad a toda la humanidad. Para alcanzar estos objetivos tan vastos y universales, los cabecillas de la Revolución Francesa se ocuparon de borrar de su país toda posible oposición interna. El terror mató por millares a las clases otrora dominantes y a todos los que sospechaba opositores internos, incluso a aquellos que apoyaban los objetivos de la revolución, pero cuestionaban algunos de sus métodos. 2 siglos después, motivos comparables subyacieron a las purgas rusas de la década de 1930 y la revolución cultural china en los decenios de 1960 y 1970. Al final, el orden fue restaurado, como es necesario para que el Estado no se desintegre. El modelo provino, una vez más,
del gran legislador, de Rousseau. Luis XIV se había apropiado del Estado para ponerlo al servicio del poder monárquico. La revolución tomó posesión del pueblo para hacer cumplir sus designios. Napoleón, que se autoproclamó primer cónsul vitalicio y más tarde emperador, representaba un nuevo tipo de dirigente, el gran hombre que dominaba el mundo por fuerza de voluntad, legitimado por el magnetismo carismático y el éxito personal en las empresas militares. La esencia del gran hombre era su rechazo a reconocer los límites tradicionales y su insistencia en reordenar el mundo de acuerdo con su propia autoridad. En el momento culminante de su coronación como emperador en 1804, Napoleón, a diferencia de Carlomagno, se negó a ser legitimado por un poder que no fuera el suyo propio. Tomó la corona imperial de manos del Papa y se coronó a sí mismo emperador. La revolución ya no hacía al líder. El líder definía a la revolución. Napoleón no solo la domesticó, sino que se convirtió en su garante, pero también se veía a sí mismo, no sin razón, como el culmen de la Ilustración. Racionalizó el sistema francés del gobierno, estableciendo una red de prefecturas a través del cual, incluso hoy, opera la administración francesa. Creó el Código Napoleónico, sobre el cual se basan las leyes todavía vigentes en Francia y otros países europeos. Toleraba la diversidad religiosa y propiciaba el racionalismo en el gobierno con el objetivo de mejorar el destino del pueblo francés. Napoleón quiso lograr la dominación y la unificación de Europa, entendidas como una encarnación simultánea de la Revolución y una expresión de la Ilustración. En 1809, bajo su brillante liderazgo militar, sus ejércitos aplastaron toda oposición en Europa occidental y central, lo cual le permitió retrasar el mapa del continente desde una perspectiva geopolítica. Anexó algunos territorios claves a Francia y estableció repúblicas satélites en otros, muchas de ellas gobernadas por parientes o mariscales franceses. Estableció un código jurídico uniforme en toda Europa y emitió miles de instrucciones en materia económica y social. ¿Iba a convertirse Napoleón en el unificador de un continente que estaba dividido desde la caída de Roma? Quedaban dos obstáculos: Inglaterra y Rusia. Inglaterra, dueña de los mares después de la aplastante victoria del almirante Nelson en Trafalgar en 1805, era por el momento invulnerable, pero no lo suficientemente fuerte como para llevar a cabo una invasión significativa a través del Canal de la Mancha. Como ocurría un siglo y medio después, Inglaterra fue un baluarte solitario en Europa occidental, consciente de que la paz con el conquistador posibilitaría que una sola potencia organizara todos los recursos del continente entero, y tarde o temprano le arrebatara el dominio de los océanos. Inglaterra esperó del otro lado del canal que Napoleón, como un siglo y medio más tarde Hitler, cometiera el error que le permitiría reaparecer militarmente en el continente europeo en calidad de defensora del equilibrio de poder. En la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña también esperaba que Estados Unidos entrara en el conflicto. Napoleón había crecido bajo el sistema dinástico del siglo XVIII y, por extraño que parezca, aceptaba su legitimidad. En tal sistema, siendo como era un corso de clase baja, incluso en su pueblo natal, era ilegítimo por definición, lo cual significaba que, al menos desde su perspectiva, la legitimidad de su gobierno dependía de la permanencia y la extensión de sus conquistas. Allí donde quedaba un gobernante independiente de su voluntad, Napoleón se sentía obligado a perseguirlo. Incapaz de reprimirse por ideas, temperamento o experiencia, lanzó sus ejércitos sobre España y Rusia, aunque ninguna de las dos era esencial para su mapa geopolítico.
Napoleón no podía vivir en un orden internacional. Su ambición anhelaba un imperio al menos tan ancho y vasto como Europa entera, pero carecía del poder suficiente para alcanzarlo. Con las guerras revolucionarias y napoleónicas comenzó la era de la guerra total, la movilización de todos los recursos de la nación. La escala de devastación y derramamiento de sangre alcanzó los mismos niveles que la guerra de los 30 años. La grande armée de Napoleón, cuyos miembros eran reclutados por conscripción, incluso en los territorios que se anexionaba, se abastecía y mantenía con los bienes del enemigo y las poblaciones conquistadas, lo que incluía gigantescos tributos financieros. Los resultados fueron un aumento sustancial del tamaño del ejército y el subyugamiento de regiones enteras. Napoleón solo conoció la derrota cuando sucumbió a la tentación de entrar en territorios cuyos recursos naturales eran insuficientes para abastecer a un ejército numeroso: España y Rusia. Primero, extralimitándose, sobre todo en Rusia en 1812, y luego cuando el resto de Europa se unió en su contra para una tardía reivindicación de los principios westfalianos. En la Batalla de las Naciones, que tuvo lugar en Leipzig en 1813, los ejércitos conjuntos de los estados europeos sobrevivientes infligieron la primera derrota considerable, y en última instancia decisiva, a Napoleón. La derrota en Rusia fue por deserción. Después de esta batalla, Napoleón se negó a firmar acuerdos que le habrían permitido conservar algunas de sus conquistas. Temía que cualquier aceptación formal de límites destruyera su única garantía de legitimidad. De este modo, fue derrocado tanto por su propia inseguridad como por los principios westfalianos. El conquistador más fuerte de Europa, desde Carlomagno, fue derrotado no solo por un orden internacional que se alzó contra él, sino por sí mismo. El período napoleónico marcó la apoteosis de la Ilustración. Inspirados en los ejemplos de Grecia y Roma, sus pensadores habían equiparado la Ilustración con el poder de la razón, lo cual implicaba la difusión de la autoridad desde la Iglesia hacia las élites seculares. Ahora, estas aspiraciones se habían concentrado en un líder, como expresión del poder global. Un ejemplo del impacto que causaba Napoleón puede verse el 13 de octubre de 1806, un día antes de la batalla de Jena, donde el ejército prusiano sufrió una derrota decisiva. Cuando iba camino de reconocer el campo de batalla con sus ayudantes, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, por entonces un profesor universitario, más tarde escribiría La filosofía de la historia, que inspiró la doctrina de Marx, describió la escena en términos panegíricos al oír los cascos de los caballos sobre los adoquines. Vi al emperador, el alma del mundo, saliendo de la ciudad para realizar tareas de reconocimiento. Por cierto, es una sensación maravillosa ver a un individuo que, concentrado en una sola cosa, a horcajadas sobre un caballo, extiende su brazo sobre el mundo y lo domina. Pero en última instancia, este espíritu del mundo había introducido en Europa un inmenso nuevo poder, que formaba parte de la propia Europa, y no obstante, 3/4 de su vasto territorio estaban en Asia, la Rusia imperial, cuyos ejércitos persiguieron a las diezmadas fuerzas napoleónicas por el continente y ocuparon París al final de la guerra. Su poderío planteaba temas fundamentales para el equilibrio del poder en Europa, y sus aspiraciones amenazaban con hacer imposible la vuelta al equilibrio prerrevolucionario. El sistema europeo de equilibrio de poder y su fin. El enigma ruso. Cuando finalizó la era de la Revolución Francesa y Napoleónica, las tropas rusas ocuparon París en lo que fue una asombrosa manifestación de los cambios de rumbo de la historia. Medio siglo atrás, Rusia había entrado por primera vez en el equilibrio de poder de Europa occidental,
al participar en la Guerra de los 7 Años, y había demostrado la naturaleza arbitraria del régimen zarista, declarando de repente su neutralidad y retirándose de la guerra debido a la admiración del zar recientemente coronado por Federico el Grande. Al final del periodo napoleónico, otro zar, Alejandro, procedió a prescribir el futuro de Europa. Las libertades europeas y su concomitante sistema de orden requerían la participación de un imperio mucho más grande que todo el resto de Europa junta y autocrático en un grado sin precedentes en la historia europea. Desde entonces, Rusia ha desempeñado un rol único en los asuntos internacionales. Es parte del equilibrio de poder en Europa y en Asia, pero solo contribuye irregularmente al equilibrio del orden internacional. Ha iniciado más guerras que cualquier otra gran potencia contemporánea, pero también el dominio de Europa por una sola potencia, combatiendo a Carlos XII de Suecia, Napoleón y Hitler, cuando los elementos claves del equilibrio continental habían sido superados. Su política ha seguido su propio y especial ritmo en el transcurso de los siglos, expandiéndose sobre una extensión territorial que cuenta con casi todos los climas y las civilizaciones, ocasionalmente interrumpida por la necesidad de adaptar su estructura doméstica a la vastedad de la empresa, pero solo para retornar después, como la marea retorna a la playa. De Pedro el Grande a Vladimir Putin, las circunstancias han cambiado, pero el ritmo se ha mantenido extraordinariamente constante. Los europeos occidentales que sobrevivieron a las turbulencias napoleónicas contemplaban con asombro y aprensión a ese país cuyo territorio y fuerzas militares superaban con creces a los del resto del continente en su conjunto, y cuyas élites no lograban ocultar, a pesar de sus modales refinados, una fuerza primitiva anterior, y que estaba más allá de la civilización occidental. Rusia, afirmó en 1843 un viajero francés, el marqués de Custine, desde la perspectiva de una Francia bajo control y una Europa reconfigurada por el poder ruso, era un híbrido que portaba la vitalidad de la estepa al corazón de Europa. El monstruoso compuesto de los refinamientos mezquinos de Bizancio y la ferocidad de las hordas del desierto, la lucha entre la etiqueta del Bajo Imperio, bizantino, y las virtudes salvajes de Asia, han generado el poderoso estado al que Europa contempla hoy y cuya influencia probablemente sentirá de ahora en adelante, sin poder comprender su funcionamiento. Todo lo concerniente a Rusia, su absolutismo, su tamaño, su ambición de propagarse por el globo y sus inseguridades, suponía un cuestionamiento implícito al tradicional concepto europeo de orden internacional, basado en el equilibrio y la restricción. La posición de Rusia en y hacia Europa siempre ha sido ambigua. Cuando el imperio de Carlomagno se dividió en el siglo IX, en lo que luego serían las modernas naciones de Francia y Alemania, las tribus eslavas que ocupaban más de 1500 kilómetros al este se fusionaron en una confederación con sede en la ciudad de Kiev, hoy capital y centro geográfico de Ucrania, aunque para casi todos los rusos es una parte inextricable de su propio patrimonio. Esta tierra de los Rus se encontraba en la crítica intersección de civilizaciones y rutas comerciales. Con los vikingos al norte, el imperio árabe en expansión al sur y las tribus turcomanas saqueadoras al este, Rusia era víctima permanente de una mezcla de tentaciones y temores. Situada demasiado al este como para haber formado parte del imperio romano, aunque los zares sostenían que los césares eran sus ancestros políticos y etimológicos, cristiana, pero reconocedora de la autoridad espiritual de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla y no la de Roma, Rusia estaba lo suficientemente cerca de Europa como para compartir un léxico cultural común, y no obstante, perpetuamente desfasada respecto a las tendencias históricas del continente. La experiencia convertiría a Rusia
en una potencia única euroasiática, que se extendía por 2 continentes, pero sin sentirse enteramente en casa en ninguno. La disyunción más profunda se había producido con las invasiones mongolas del siglo XIII, que subyugaron a una Rusia políticamente dividida y arrasaron Kiev. 2 siglos y medio de dominio mongol, de 1237 a 1480, y la subsiguiente lucha por restaurar un estado sólido con sede en el Ducado de Moscú, impusieron una orientación oriental a Rusia justo cuando Europa Occidental estaba desarrollando las perspectivas tecnológicas e intelectuales que darían origen a la era moderna. Durante la etapa de descubrimientos marítimos de Europa, Rusia se esforzaba por recuperar su estatus de nación independiente y defendía sus fronteras contra amenazas provenientes de todas partes, mientras la Reforma protestante impulsaba la diversidad política y religiosa en Europa. Rusia reaccionaba ante la caída de su propia estrella polar religiosa. Constantinopla y el Imperio Romano Oriental ante los invasores musulmanes en 1453, en la convicción casi mística de que el zar de Rusia era ahora, como le escribiera el monje Filofey a Iván III, circa 1500, el único emperador de todos los cristianos en el universo entero, con un llamamiento mesiánico a recuperar para la cristiandad la caída capital bizantina. Europa abrazó esta multipolaridad como un mecanismo tendiente al equilibrio, pero Rusia había aprendido geopolítica en la dura escuela de la estepa, donde una variedad de hordas nómadas peleaban por los recursos en un territorio abierto con pocas fronteras fijas. Las incursiones de saqueo y el esclavizar a civiles extranjeros eran cosa de todos los días, para algunos incluso una forma de vida. La independencia colindaba con el territorio que el pueblo podía defender materialmente. Rusia afirmó su vínculo con la cultura occidental, pero, incluso mientras crecía de modo exponencial en tamaño, llegó a verse como un puesto de avanzada de la civilización asediado, cuya seguridad dependía en exclusiva de que ejerciera un poder absoluto sobre sus vecinos. En el concepto westfaliano de orden, los estadistas europeos asociaban la seguridad con el equilibrio de poder y con las restricciones a su ejercicio. En la experiencia histórica rusa, las restricciones al poder eran sinónimo de catástrofe. Desde esta perspectiva, el fracaso de Rusia en dominar los territorios adyacentes la había expuesto a las invasiones mongolas, hundiéndola en su pesadillesco tiempo de tribulaciones, un interregno dinástico de 15 años anterior a la fundación de la dinastía Romanov en 1613, en el que las invasiones, las guerras civiles y las hambrunas habían acabado con 1/3 de la población rusa. Según la Paz de Westfalia, el orden internacional era un intrincado mecanismo de equilibrio. Desde la perspectiva rusa, era, en cambio, una perpetua contienda de voluntades en la que Rusia extendía su dominio hasta el límite absoluto de sus recursos materiales en cada etapa. Cuando le pidieron que definiera la política exterior de Rusia a mediados del siglo XVII, el ministro del zar Alejandro, Nashkokin, dio una descripción sin dobleces: expandir el Estado en todas las direcciones. Esta es la función del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este proceso dio origen a una perspectiva nacional e impulsó al otrora Ducado de Moscú a extenderse sobre la parte euroasiática y transformarse en el imperio territorialmente más grande del mundo, con una voluntad expansionista lenta, pero aparentemente irrefrenable e ininterrumpida hasta 1917. Así, recuerda el intelectual norteamericano Henry Adams la visión del embajador ruso en Washington en 1903. Por entonces Rusia ya había llegado a Corea. Su filosofía política, como la de todos los rusos,
parecía estar fijada en la sola idea de que Rusia debía avanzar. Debía, por su irrefrenable inercia, aplastar todo lo que se interpusiera en su camino. Cuando Rusia avanzaba sobre un pueblo vecino, absorbía sus energías en su propio movimiento de costumbres y raza, que ningún zar ni campesino podía convertir, ni deseaba convertir, en ningún equivalente occidental. Sin otras fronteras naturales que los océanos Ártico y Pacífico, Rusia estuvo en situación de satisfacer este impulso durante varios siglos, incursionando alternativamente en Asia Central, después en el Cáucaso, luego en los Balcanes y más tarde en Europa Oriental, Escandinavia y el Mar Báltico, hasta llegar al Océano Pacífico y la frontera con China y Japón, y durante un tiempo, en los siglos XVIII y XIX, cruzando el Pacífico hasta Alaska y las colonias californianas. Cada año se expandía un número de kilómetros cuadrados superior al territorio completo de muchos estados europeos. En promedio, 100.000 kilómetros cuadrados desde 1552 hasta 1917. Cuando se sentía fuerte, Rusia se conducía con la dominante certidumbre del poder superior e insistía en recibir muestras formales de deferencia a su estatus. Cuando se sentía débil, enmascaraba su vulnerabilidad en taciturnas invocaciones a sus vastas reservas internas de fortaleza. En ambos casos, suponía un desafío especial para las capitales occidentales, acostumbradas a tratar sus asuntos con un estilo en cierto sentido más elegante. Al mismo tiempo, las asombrosas hazañas expansionistas rusas partieron de una base demográfica y económica no muy desarrollada para los estándares occidentales, con muchas regiones escasamente pobladas y aparentemente inmunes a la cultura y la tecnología modernas. El imperialismo que conquistaba al mundo transmitía una paradójica sensación de vulnerabilidad, como si estar en medio del planeta le hubiera generado más enemigos potenciales que seguridad adicional. Desde esa perspectiva, puede decirse que el imperio del zar se expandió solo porque era más fácil seguir adelante que detenerse. En este contexto, surgió un concepto característicamente ruso de la legitimidad política. Mientras la Europa renacentista redescubría su pasado humanista clásico y refinaba nuevos conceptos de individualismo y libertad, Rusia procuraba resurgir en su fe inquebrantable y en la coherencia de una autoridad única, divinamente sancionada, que superaba todas las divisiones. El zar, como ícono viviente de Dios, cuyos mandatos eran incontrovertibles e intrínsecamente justos. La fe cristiana común y el idioma compartido por la élite, francés, subrayaban las perspectivas compartidas con Occidente. Pero los primeros visitantes europeos de la Rusia zarista se encontraron en una tierra de contrastes casi surrealistas y creyeron ver, bajo el barniz de una monarquía occidental moderna, un despotismo modelado según las prácticas mongolas y tártaras, la disciplina europea sosteniendo la tiranía de Asia, en una despiadada frase del marqués de Custine. Rusia se había unido al moderno sistema de estados europeos con el zar Pedro el Grande, pero de manera diferente a la de cualquier otra sociedad. Resultó ser un abrazo receloso para ambas partes. Pedro había nacido en 1672, en una Rusia todavía esencialmente medieval. Para entonces, Europa había evolucionado a través de la era de los descubrimientos, el Renacimiento y la Reforma. Se encontraba en los umbrales de la revolución científica y la Ilustración. El joven zar, una figura gigantesca de más de 2 metros de estatura y enormemente enérgica, se dispuso a transformar su imperio en un reino que expresara los extremos de los numerosos rasgos y aspiraciones de Rusia. Decidido a explorar los frutos de la modernidad y medir los logros de Rusia, utilizándolos como parámetro,
Pedro visitaba con frecuencia las tiendas y las fábricas del barrio de emigrados alemanes en Moscú. Como joven monarca, recorría las capitales occidentales, donde comprobaba personalmente las técnicas y disciplinas profesionales modernas. Tras descubrir que Rusia estaba retrasada en comparación con Occidente, anunció su objetivo: separar al pueblo de sus viejas costumbres asiáticas e instruirlo para que se comporte como todos los pueblos cristianos de Europa. Después, emitió una serie de edictos. Rusia adoptaría los modales y peinados occidentales, buscaría expertos extranjeros en tecnología, formaría un ejército y una armada modernos, declararía la guerra a casi todos los estados adyacentes a sus fronteras, incursionaría sobre el mar Báltico y erigiría la nueva ciudad capital de San Petersburgo. Esta ciudad, la ventana a occidente de Rusia, fue erigida a mano por una fuerza de trabajo reclutada que sufrió incontables pérdidas en una zona pantanosa elegida por el propio Pedro, quien, clavando su espada en tierra, anunció: aquí se levantará una ciudad. Cuando los tradicionalistas se rebelaron, Pedro los aplastó, y al menos, según los informes que llegaron a Occidente, se hizo cargo personalmente de torturar y decapitar a los cabecillas de la revuelta. El tour de force de Pedro el Grande transformó a la sociedad rusa y catapultó su imperio a la primera fila de las grandes potencias occidentales. Pero esta transformación tan repentina provocó en Rusia la inseguridad del advenedizo. En ningún otro imperio, el monarca absoluto habría sentido la necesidad de recordar a sus súbditos por escrito, como hizo medio siglo después la sucesora de Pedro, Catalina la Grande, que Rusia es un estado europeo, lo cual queda claramente demostrado por las siguientes observaciones. Las reformas en Rusia fueron invariablemente llevadas a cabo por autócratas despiadados sobre una población dócil y más deseosa de superar su pasado que estimulada por la confianza en su futuro. No obstante, al igual que sus sucesores reformistas y revolucionarios, cuando el reinado de Pedro el Grande llegó a su fin, sus súbditos y descendientes lo encomiaron por haberlos conducido, aunque despiadadamente, a logros que de otro modo no habrían tenido mucho interés en alcanzar. Según encuestas recientes, Stalin también goza de esta clase de reconocimiento en el pensamiento ruso contemporáneo. Catalina la Grande, zarina autocrática reformista de Rusia desde 1762 hasta 1796 y supervisora de un periodo histórico de logros culturales y expansión territorial, incluida la conquista del Kanato de Crimea y la abolición del Host de Zaporilla, el que fuera el autónomo reino cosaco en lo que hoy es Ucrania Central, justificaba la extrema autocracia de Rusia por considerarla el único sistema de gobierno capaz de mantener unido un territorio tan gigantesco. La extensión del imperio requiere investir de poder absoluto a la persona que lo gobierna. Esto es fundamental para que el rápido despacho de los asuntos, enviado desde partes distantes, pueda compensar con creces los retrasos ocasionados por la gran distancia entre los lugares. Cualquier otra forma de gobierno no solamente habría sido perjudicial para Rusia, sino que habría supuesto su ruina completa. Así, lo que en Occidente se consideraba autoritarismo arbitrario era presentado en Rusia como una necesidad elemental, la precondición para el funcionamiento del sistema de gobierno. El zar, como el emperador chino, era un monarca absoluto, tradicionalmente dotado de poderes místicos que regía un territorio de extensión continental. Pero la posición del zar difería de la de su par chino en un aspecto importante. Desde la perspectiva china, el emperador gobernaba en lo posible mediante la serenidad de su conducta. Desde la perspectiva rusa, el liderazgo del zar se basaba en su habilidad para imponer su voluntad
mediante incontestables afirmaciones de autoridad, y para impresionar a todos los presentes con el poder abrumadoramente inmenso del Estado ruso. El emperador chino era concebido como la encarnación misma de la superioridad de la civilización china, e inspiraba a otros pueblos a venir y ser transformados. El zar encarnaba la defensa de Rusia contra los enemigos que la rodeaban por todas partes, mientras los emperadores eran loados por su benevolencia imparcial y distante. Karamzin veía en la rudeza del zar una señal de que éste estaba cumpliendo su verdadera misión. En Rusia, el soberano es la ley viviente. Beneficia a los buenos y castiga a los malos. Un corazón blando en un monarca solo es considerado una virtud cuando está templado por el sentido del deber de utilizar la severidad sensata. Como luego haría Estados Unidos, en su marcha hacia el oeste, Rusia había imbuido sus conquistas de la justificación moral de que estaba propagando el orden y la iluminación intelectual en tierras herejes, obteniendo un lucrativo comercio en pieles y minerales como beneficio añadido. Sin embargo, allí donde la visión estadounidense inspiraba un optimismo ilimitado, la experiencia rusa, en última instancia, se basaba en una resistencia estoica, atascada en la intersección de dos mundos vastos e irreconciliables. Rusia se veía llamada a la misión especial de tender un puente entre ambos, pero expuesta en todas partes a fuerzas amenazantes que no comprendían su vocación. El gran escritor y ferviente nacionalista ruso, Fyodor Dostoyevsky, hizo mención a este anhelo incesante que siempre ha sido intrínseco al pueblo ruso, de una gran iglesia universal en la tierra. La exaltación de la síntesis de civilizaciones que encarnaba Rusia suscitaba la correspondiente desesperación por el estatus de Rusia como, en palabras de un influyente crítico decimonónico, huérfana separada de la familia humana. Para que la gente nos tome en consideración, hemos tenido que extendernos desde el estrecho de Bering hasta el Odra. En la expansiva y taciturna alma rusa, como la llamaban los pensadores rusos, subyacía la convicción de que algún día todos los enormes esfuerzos y contradicciones de Rusia darían fruto. Su trayecto sería reivindicado, sus logros alabados, y el desdén de Occidente se transformaría en asombro y admiración. Rusia combinaría el poder y la inmensidad de Oriente con los refinamientos de Occidente y la fuerza moral de la religión verdadera, y Moscú, la tercera Roma, heredera del manto de Bizancio, cuyo zar era el sucesor de los césares de Roma Oriental, de los organizadores de la Iglesia y los concilios que habían establecido el credo verdadero de la fe cristiana, desempeñaría un papel decisivo al inaugurar una nueva era de justicia y fraternidad global. Esta era la Rusia dentro de Europa, pero no del todo europea, la que había tentado a Napoleón con su expansión y su mística, y fue su ruina como la de Hitler un siglo y medio más tarde, cuando el pueblo ruso, acostumbrado a grandes hazañas de resistencia, se mostró capaz de soportar privaciones más terribles que la grande armée napoleónica o los ejércitos hitlerianos. Se dice que cuando los rusos redujeron a cenizas 4/5 de Moscú para impedir que Napoleón la conquistara y negaron todo alimento a sus tropas, el gran Corso, al ver fracasada su estrategia épica, exclamó: ¡Qué pueblo! ¡Son escitas! ¡Qué resolución estos bárbaros! Ahora, mientras los jinetes cosacos bebían champán en París, esa entidad autocrática masiva acechaba a una Europa que todavía trataba de comprender sus ambiciones y su método operativo. Cuando se celebró el Congreso de Viena, Rusia
ya era incuestionablemente el país más poderoso del continente europeo. Su zar Alejandro, que representó personalmente al país en la Conferencia de Paz de Viena, era sin lugar a dudas el monarca más absoluto. Hombre de convicciones profundas, aunque cambiantes. Recientemente había renovado su fe religiosa con un curso de lectura intensiva de la Biblia y con una serie de consultas espirituales. Estaba convencido, como lo escribió a un confidente en 1812, de que el triunfo sobre Napoleón propiciaría el surgimiento de un mundo nuevo y armonioso basado en principios religiosos, y afirmaba: «Consagraré toda mi gloria terrenal a la causa de acelerar la llegada del verdadero reino de Jesucristo». Creyéndose instrumento de la voluntad divina, el zar llegó a Viena en 1814 con la idea de un nuevo orden mundial, en algunos sentidos incluso más radical en su universalidad que el de Napoleón. Una santa alianza de príncipes que subordinarían sus intereses nacionales a la búsqueda común de la paz y la justicia, abjurando del equilibrio de poder en nombre de los principios de hermandad cristianos. Como le dijera el zar Alejandro a Chateaubriand, el intelectual y diplomático monárquico francés: ya no existe una política inglesa, una política francesa, rusa, prusiana o austriaca. Ahora solo existe una política común que, por el bien de todos nosotros, debería ser comúnmente adoptada por todos los estados y todos los pueblos. Fue un precursor de la concepción wilsoniana de la naturaleza del orden mundial, aunque a favor de principios drásticamente opuestos a la visión de Wilson. No hace falta decir que semejante propuesta, realizada por una potencia militar victoriosa, cuyos regimientos dominaban ahora el continente, suponía un desafío al concepto europeo de equilibrio westfaliano de estados soberanos, porque para sustentar su nueva visión de la legitimidad, Rusia llegó al exceso de poder. El zar Alejandro concluyó las guerras napoleónicas marchando sobre París al frente de sus ejércitos, y para celebrar la victoria presenció el desfile sin precedentes de 160.000 soldados rusos en las afueras de la capital francesa, una demostración que no podía menos que inquietar incluso a las naciones aliadas. Después de consultarlo con su consejero espiritual, Alejandro propuso redactar una declaración conjunta en la que los soberanos victoriosos proclamaran concordar a que la línea anteriormente adoptada por las potencias en sus relaciones mutuas debe cambiar fundamentalmente, y que es urgente reemplazarla por un orden de cosas basado en las verdades exaltadas de la religión eterna de nuestro Salvador. La tarea de los negociadores en Viena sería transformar la visión mesiánica de Alejandro en algo compatible con la continuidad de la existencia independientemente de sus estados, acogiendo a Rusia en el orden internacional sin dejarse aplastar por su abrazo.